Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que en esta oportunidad una vez más nos acompañan y a las cuales llegamos a través de esta transmisión en vivo y en directo para compartir una vez más un tema contundente acerca de la palabra de Dios. Y importante considerar estos temas tan importantes que estamos estudiando, que son los de la oración, eh, temas para nuestra vida, tanto cristiana como algunos de los que pretenden obedecer el Evangelio. Es importante entender que muchos de los ejemplos que encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras basan mucho el comportamiento de estos primeros cristianos, fue en su relación directa con Dios y la manera en cómo ellos llegaban a la presencia de Dios a través de la oración. Y quiero en esta oportunidad compartir con ustedes una vez más un tema importante en las Sagradas Escrituras que Pablo, el apóstol, aborda con gran fervorosidad en su corazón, con gran entusiasmo, porque él mismo veía la importancia del orar por los demás. Y Pablo hace una oración sumamente profunda en la carta a los romanos por la iglesia en Roma. Esta oración de Pablo por los romanos muestra el deseo enorme, el compromiso enorme que tenía el apóstol Pablo para con todos los cristianos de la iglesia primitiva. Inmediatamente después de haber saludado a los hermanos en Roma, Pablo inicia el cuerpo de esta carta con una oración de la cual mucho podemos sacar para nuestra edificación espiritual. Si usted lee parte del contexto de Romanos en el capítulo 1, en el verso 8 al 12, puede darse cuenta allí la oración tan enfática que hacía el apóstol Pablo por la iglesia en Roma, por los romanos. Encontramos nosotros una gran riqueza en este contexto bíblico. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aquí habla de la intimidad nuestra con Dios por medio de la oración. ¿Estaremos nosotros dispuestos a poner a Dios como testigo de nuestras oraciones que hacemos sin cesar por los hermanos? Muchas veces nosotros pedimos a los hermanos que oren por nosotros, que oren por mí, pero ¿será que nosotros oramos por ellos? ¿Lo hacemos en realidad? El apóstol Pablo dice aquí que siempre hacía mención de la iglesia en Roma, de delante de Dios, dado que Pablo amaba mucho la obra allí a los hermanos y siempre en sus oraciones colocaba a todos estos cristianos, a todos estos hermanos de la iglesia primitiva en Roma. Es posible medir el amor que tenemos por los hermanos, por la regularidad, por la sinceridad y por la intensidad con la cual oramos por ellos. Si usted es uno de ellos que hace las oraciones por sus hermanos y lo hace de una manera sincera, de una manera correcta, de una manera apropiada, pues obviamente está ejecutando ese papel que cada uno de nosotros tiene, que es orar por todos nuestros hermanos y por todas las personas que conocemos. Pablo abre esta carta diciendo que testigo le es Dios, y Pablo, que era un siervo fiel del Evangelio, dice que siempre en el Espíritu hacía oración a Dios por la iglesia de Cristo en Roma. Lo más cerca que estamos al trono de la gracia, nuestra visión se engrandecerá en cuanto a la compasión que tenemos nosotros por los hermanos. El origen de la iglesia en Roma no se conoce. Lo más probable es que aquellos judíos de Roma que estuvieron en Jerusalén el día de Pentecostés fueron los que iniciaron allí la obra como tal. Dice en Hechos capítulo 2 en el verso 10, en Frigia y Panfila, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Vemos nosotros que ante la predicación del apóstol Pedro, cuando los apóstoles se alzan después de recibir el Espíritu Santo, inician la predicación, y dentro de este contexto bíblico encontramos nosotros varones de todas las naciones que estaban escuchando el mensaje del apóstol Pedro y de los demás apóstoles. Y dice que
de todos los varones que habían allí, escuchando este sermón, este primer sermón de los apóstoles, habían romanos residentes. Y asumimos nosotros que estos fueron los primeros que llevaron el Evangelio como tal y empezaron a establecer la iglesia en Roma. La ciudad de Roma era una ciudad como de 2 millones de almas que habitaban un área como de 16 millas cuadradas. La mitad de los habitantes eran esclavos. Era la metrópolis y emperatriz del mundo de entonces. Y así Pablo oraba por mucha gente que nunca había visto y por una iglesia con la cual nunca se había reunido. Es noble la oración por hermanos que conocemos, pero mucho más noble es el orar por algunos de los hermanos que ni conocemos nosotros en persona. Pablo claramente muestra ese amor profundo aún por los hermanos que no había tenido oportunidad de conocer. Dice el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 1, en el verso 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Los romanos habían recibido esta gracia salvadora por la obediencia de la fe, y Pablo daba gracias a Dios mediante Jesucristo respecto a los romanos, ya que la fe de los romanos se divulgaba por todo el mundo. Eran cristianos, eran hermanos de la iglesia primitiva que claramente mostraban un buen testimonio, mostraban un muy buen trabajo con lo referente a la iglesia del Señor. Es importante entender nosotros que estos hermanos habían recibido con toda nobleza, con toda gratitud, el Evangelio, la palabra de Dios. Dice en el verso 5 del mismo capítulo 1 de Romanos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia, la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Podemos ver aquí que tenían una fe genuina que comentaba por todo el mundo, que se comentaba por todo el mundo de los romanos. Sin duda los romanos seguían las pisadas de la fe de Abraham. Es algo que nosotros podemos entender claramente a la luz de las Sagradas Escrituras. Dice en la carta a los Romanos capítulo 4 en el verso 12, Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y tenían una fe que también obraba por amor, que era algo de lo que muchos los apóstoles hablaban, que la fe debía de ser ese impulso divino en el corazón del hombre motivado por el amor. Gálatas capítulo 5 en el verso 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Es evidente que la iglesia de Cristo en Roma mostraba un ejemplo conforme a la palabra de Dios, un ejemplo digno de imitar, donde los romanos, los primeros cristianos que habitaban allí en Roma, fueron obviamente clave, fundamental para el inicio de la iglesia, y no solo eso, sino un testimonio evidente del trabajo efectivo que hacía la iglesia de Cristo en Roma. Es importante que entendamos nosotros que esa fe que estos hermanos tenían era una fe que los fortalecía, una fe que les permitía a ellos el poder estar siempre en oración delante de Dios, y Pablo lo recuerda en sus oraciones. Y es algo que nosotros debemos de tomar para aprender también, de tal forma que podamos llegar nosotros a esa estatura, a esa plenitud, a esa perfección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo dice, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Es un pasaje importante que debemos de considerar nosotros, ya que el apóstol Pablo era un imitador fiel de Cristo y motivaba a los cristianos para que fuesen imitadores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El orar implica que nosotros tengamos una fe fuerte delante de Dios, y una fe para buscar en oración ayuda, no solo por nosotros, sino también por la de nuestros hermanos. No una fe que viendo al caído veía en otra dirección, no, sino una fe donde nosotros no solamente pidamos a Dios, sino que hagamos socorro pronto de nuestros hermanos que están en dificultades.
no una fe que viendo al menesteroso decía, id en paz, calentaos y saciaos. Esa no es una fe aprobada por la palabra de Dios, sino una fe que va acompañada por el obrar, no una fe encerrada en un cajón de muertos con pretensiones muertas. Es algo que nosotros debemos de considerar. Tiene que ser una fe viva que obre en obediencia a Dios. Como hemos dicho, seguía las pisadas de la fe de Abraham. Abraham fue un hombre que demostró plena obediencia hacia el llamado de Dios. Dios lo llama y Abraham simplemente sale y obedece al llamado de Dios. Y es lo que debemos de hacer nosotros. Y es lo que nosotros debemos siempre de buscar por medio de la oración. Como el apóstol Pablo lo dice, a Dios, buscar siempre que esa fe sea acompañada por obras. La oración del apóstol Pablo por los romanos ayuda mucho para que nosotros entendamos cada una de estas cosas que son sumamente importantes para nuestra vida en Cristo Jesús. El campo de labor de la iglesia en Roma era el mundo. Por eso se divulgaba la fe de ellos por todo el mundo. Una actitud misionera digna de imitar y algo tan relevante, tan importante, tan necesario en el día de hoy en todas las iglesias en Cristo Jesús. Pablo hacía sus planes para el futuro en armonía con la voluntad de Dios, puesto que pidió por un viaje próspero, por la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 1, en el verso 10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo, a través de estas oraciones, demostraba claramente el deseo ferviente de ir y servir a Dios, pero siempre permitía que fuese la voluntad de Dios la que actuara sobre él. Su ejemplo nos demuestra que nuestros planes para el futuro deben de ser siempre acompañados de una frase, si es su santa voluntad. Santiago capítulo 4, desde el verso 13 al 15, dice la palabra de Dios, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es importante que nuestras oraciones siempre estén acompañadas de esta frase, si es la voluntad de Dios. Importante considerar cada uno de estos aspectos que el apóstol Pablo nos enseña a través de esta oración que él hizo por la iglesia de Cristo en Roma, al ver el magnífico testimonio y el buen trabajo que la iglesia de Cristo en Roma ejercía. Veamos cómo se contestó esa oración de Pablo. De Corinto, lugar desde donde se escribió la carta, se fue a Jerusalén, en donde fue preso. Luego fue llevado a Cesarea, en donde estuvo preso por 2 años. Fue allí en donde se defendió ante Félix, Festo y Agripa. Y el apóstol Pablo apeló a César. En su viaje a Roma sufrió naufragio, estaba en la cárcel en Roma y con todo lo que había pasado, igual podía decir, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Eso lo dice en Filipenses capítulo 1, en el verso 12. Todas las situaciones que el apóstol Pablo había vivido y que se había encomendado a Dios y que le había dicho a Dios que si era la voluntad de él iba a llegar hasta allí, todas estas cosas finalmente redundan en un bienestar para el apóstol Pablo con la finalidad de obtener un progreso para el Evangelio. Fueron difíciles pruebas, difíciles momentos, difíciles tiempos para el apóstol Pablo, pero esto no le movió a él de su fe, una fe que lo motivó a obrar, una fe que lo impulsó a llevar a cabo el propósito del Evangelio, el propósito de la palabra de Dios. Pablo ya desde tiempo atrás había aprendido a confiar y a ser muy paciente para con las cosas de Dios. Había pedido que se le quitara un aguijón de la carne, lo veíamos en la transmisión pasada. Pablo rogó tajantemente a Dios para que le fuese quitado este aguijón que tenía en su carne. Pero la respuesta como tal de Dios fue que él
se perfeccionaba en la debilidad. Y Pablo recibe este aguijón pacientemente delante de Dios, entendiendo que era necesario para que Dios se perfeccionara en él. Ya el Señor le había dado su respuesta. Ahora el apóstol Pablo pide un próspero viaje de acuerdo a la voluntad de Dios. Seguramente al orar Pablo en esta ocasión, ni pensaba de qué manera sería su llegada a Roma. Él anticipaba una visita voluntaria, pero había de llegar después de un largo viaje peligroso para pedir por su vida ante el emperador, pero igual, todo esto era de acuerdo a la voluntad de Dios. Así lo quería él, y Pablo, aceptando las circunstancias de aquella situación, hizo lo mejor que pudo de aquello, pues nos dice Lucas, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, donde el apóstol Pablo recibía a todos los que él venían. Esto lo encontramos nosotros en Hechos capítulo 28, en el verso 30 al 31. Y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo rogó a Dios por el bienestar, por lograr un trabajo exitoso a través de este viaje. Y sin importar las dificultades y sin importar los problemas que presentó este viaje, Pablo finalmente llega y allí se somete a la voluntad de Dios. Nosotros pues aprendemos mucho del apóstol Pablo. Hagamos todos nuestros planes para el futuro con un siempre si Dios quiere, si así quiere Dios, si es la voluntad de Dios. Y si aquello no sale exactamente como uno pensó, hagamos lo mejor que podamos de aquella situación, porque recordemos, hermanos, que aquello es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios, el aceptar el resultado sea cual fuere, porque debemos de entender que si tenemos fe para con Dios vamos a tener que aceptar esa respuesta de parte de Dios sin importar el resultado que obtengamos de la petición que hayamos hecho. Como dice el dicho tan común, el hombre propone y Dios dispone. Pablo deseaba ir a Roma porque él quería ser de mucha ayuda a la iglesia. Dice en Romanos capítulo 1 en el verso 11 al 12, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común a vosotros y a mí, que nos es común a vosotros y a mí. Pablo quería comunicarles un don espiritual. Esto lo hacían solamente los apóstoles. Si nosotros leemos en Hechos capítulo 8 en el verso 18, vemos nosotros que los apóstoles eran los únicos que podían comunicar algún don. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Encontramos nosotros en este contexto bíblico que el don espiritual solo podía ser comunicado a través de un apóstol. Pablo era un apóstol. Y este don milagroso no se da ya hoy en día en la iglesia, porque los apóstoles ya murieron. El último apóstol en morir fue el apóstol Juan en el año 100. Y con él muere la posibilidad de impartir los dones. Solamente los apóstoles podían comunicar estos dones, y ya no se da más. Notemos que para darles el don tenía que ir a verlos el apóstol Pablo. Si Pedro estaba en Roma, ¿por qué no comunicó él estos dones milagrosos? Es importante también responder esta pregunta, ya que se ha levantado muchos pensamientos errados conforme a la palabra de Dios, muchos pensamientos donde soportan que el apóstol Pedro estuvo en Roma y vemos nosotros que no fue así. Es importante entender que el apóstol Pablo fue el que visitó Roma y el apóstol Pablo fue el que se encargó de servirle a los santos allí con la finalidad de poder ser de utilidad para estos hermanos y el de poder ayudarles en esta obra misionera tan importante que ellos estaban ejecutando. Lo importante del versículo es que Pablo quería ir a Roma porque él tenía algo que dar. No sería solo una esponja. Pablo podía dar los medios para fortalecerlos y establecerlos en la fe. Pero veamos su humildad. Él esperaba ser confortado por ello. Confortar significa ir al lado de uno, estimular y animar. Pablo pensaba confortar, pero también ser confortado por estos hermanos que estaban realizando una muy buena tarea allí en el esparcir el Evangelio, la palabra de Dios. Y esa debe de ser la actitud nuestra delante de Dios y delante de todos nuestros hermanos.
Siempre buscar, no solo ayudar, sino también recibir ayuda, no solo buscar nosotros el confortar, sino también ser confortados a través del ayudarnos los unos a los otros. Recibimos en proporción como damos. Este dicho tan particular se hace tan verídico aquí. El Señor Jesucristo durante su ministerio enseñó que tenemos cuando damos. Si usted es de los que da, pues va a recibir también. Cuanto más damos, más tenemos. Nosotros recibimos de los servicios de la iglesia en proporción exacta, así como damos de nuestro tiempo, persona y talento. Es decir, recibimos tanto como damos. Pablo esperaba confortar mucho y por lo mismo esperaba ser confortado mucho. Dijo Pablo, para ser mutuamente confortados. Es un mensaje importante que encontramos nosotros en esta carta de la Iglesia de Cristo en Roma. Es aconsejable que se lea Romanos en el capítulo 1 y encuentre en este contexto bíblico la necesidad de la oración de los unos por los otros, la necesidad de reconfortarnos los unos con los otros, de ayudarnos mutuamente. Y de esta manera logramos nosotros un trabajo efectivo en la iglesia, así como nuestros hermanos en la Iglesia de Cristo en Roma tuvieron un buen testimonio delante de todos los hermanos de las distintas iglesias de Cristo. Nosotros también lo podemos hacer cuando tengamos una actitud ferviente, cuando busquemos nosotros a Dios en nuestras oraciones y el deseo nuestro de hacerlo de una manera sincera, de una manera correcta, con fe, pero una fe también acompañada por obras, que es lo que finalmente nos va a otorgar a nosotros la salvación. Esta es una porción más de las Sagradas Escrituras. Espero que todos nuestros oyentes pues hayan entendido gran parte de este estudio bíblico que he querido compartirles en esta oportunidad y entender que cada porción de las Sagradas Escrituras tiene un excelente mensaje para cada uno de nosotros. Los invito para que sigan en estas transmisiones que vamos a estar realizando constantemente en la búsqueda del crecimiento y el fortalecimiento de nuestra fe. Recuerda que si tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, puede escribirnos a el correo creciendo en el evangelio@gmail.com o puede también dejárnosla ahí en el muro de nuestro Facebook y en tanto podamos daremos respuesta a estas preguntas, a estas inquietudes que pueden surgir. Los invitamos también para que visiten nuestro sitio www.creciendoenelevangelio.org y allí también podrá encontrar material de interés y puede ver todo el trabajo que estamos haciendo como iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero entonces haber llegado a usted de una manera correcta y apropiada y esperando en Dios que este mensaje haya sido de provecho para el fortalecimiento de su alma. Una gran bendición para todos y nos vamos a ver en otra oportunidad.